La importancia de la entrevista abierta en el ámbito de la psicología organizacional permite conocer lo que son los puntos de vista y las expectativas del sujeto entrevistado, así como sus experiencias laborales y sus experiencias personales. Dentro de esta entrevista también suele observarse lo que es la comunicación no verbal, donde el entrevistador tiene la oportunidad de poder evaluar lo que sería el lenguaje corporal, lo cual ofrece bastante información sobre las competencias que tiene el sujeto entrevistado. Asimismo, se crea un ambiente de confianza y un ambiente más natural donde el sujeto logre expresar sus opiniones libremente. Además, dentro de esto, también el entrevistador puede sacar hipótesis más claras de las que tenía anteriormente al inicio de la entrevista. Asimismo, dentro de esta entrevista se evalúan distintas competencias sobre el sujeto entrevistado. Dentro de ellas, por ejemplo, puede medirse lo que es sus responsabilidades, si el sujeto suele ser responsable en su trabajo. Así que pueden llevarse a cabo preguntas como, por ejemplo, ¿qué decisiones delegarías ante los demás y cuáles no delegarías? Así también puede llevarse a cabo otra pregunta como, por ejemplo, ¿cómo reaccionarías tú ante una decisión tomada en tu ausencia? Y si esta decisión eh, fuese negativa o positiva, ¿cómo reaccionarías? Así que de este modo pues podría evaluarse lo que es la entrevista abierta, y pues este es un ejemplo de lo que es el ámbito de las responsabilidades. Hola, soy Marjorie y hablaré sobre las preguntas cerradas, las cuales son las que piden al entrevistado que elija entre un conjunto de respuestas, como sí y no entre una lista de opciones múltiples. Las preguntas cerradas son fundamentales para recopilar las respuestas de nuestros entrevistados dentro de un marco limitado de opciones. Las preguntas cerradas son la base de todas las técnicas de análisis estadístico aplicadas a cuestionarios y entrevistas. Existen diferentes tipos de preguntas cerradas, pero todas ellas tienen la necesidad de ofrecer opciones explícitas para que las seleccione un encuestado. Algunas de estas son pregunta dicotómica, la cual es un tipo de pregunta cerrada que puede ser contestada de dos maneras, sí o no, o verdadero y falso. Ahora viene, pregunta de opción múltiple. Estas son más flexibles y ayudan al investigador a obtener datos que son limpios y fáciles de analizar. Consiste típicamente en ofrecer diversas respuestas para que el encuestado elija una o varias de ellas. 2. Pregunta de escala de calificación. Existen preguntas cerradas en las que se requiere que el encuestado asigne un valor fijo como respuesta, generalmente numérico. La pregunta de escala de calificación se distingue por los puntos de escalas que se definen en cada pregunta. Y la pregunta de orden de rangos. En estas preguntas vienen con múltiples opciones entre las cuales el encuestado puede elegir según su preferencia. Ejemplo, si hacemos la pregunta abierta sería como háblame de tu uso de teléfono móvil y terminarás recibiendo muchas respuestas únicas. Pero si en su lugar se usa la pregunta cerrada, ¿cuántas horas utilizas tu celular al día? Entonces están las opciones de 0 a -5, de 5 a 10, de 10 a 15. Por ejemplo, algunas preguntas cerradas pueden ser, ¿te gustaría trabajar con nosotros? ¿Has estado estresado últimamente? ¿O qué tan satisfecho estás con tu trabajo actual? Soy Orena Sánchez y voy a hablar sobre la entrevista de tensión o provocación de tensión. Este tipo de entrevistas suele utilizarse más que todo para generar en el candidato o en el sujeto a entrevistar la tensión en ver cómo él reacciona ante ciertas situaciones de estrés, cómo mantiene la calma, si es capaz de buscar soluciones o argumentos de manera rápida, es ver la reacción de la persona ante ciertas
dificultades. Este tipo de entrevistas es usadas más que todo para algunos cargos en donde tenga la persona un mayor desempeño y también un mayor nivel de responsabilidad. Este tipo de entrevistas se puede dar más que todo en alguna serie de preguntas, como por ejemplo criticar a veces la forma en que se viste, también durante un tiempo prolongado, después que el candidato habla, dejar como un momento de silencio, crear como un clima de tensión, a ver cómo reacciona el individuo frente a un ataque. Este tipo de entrevistas es más que todo para ver si la persona es también fuerte a nivel emocional y psicológico, y también cómo tolera lo que es el estrés, la ansiedad ante algunas situaciones, y todo depende también de cómo las afronte. Hola, soy Liliana Tencio. Continuando con la psicología organizacional, tenemos la entrevista cerrada de provocación de tensión y su utilidad. Dentro de ellas podemos encontrar diversos aspectos, tales como hablar en un tono de voz seco y distante, menospreciar tus capacidades, mirar insistentemente tu ropa como si estuvieran sobrevalorando, guardar silencio tras algunas de las respuestas, decir que tu actitud no demuestra interés por el puesto. Las mismas conllevan al individuo o entrevistado a sentir emociones tales como la ansiedad, intranquilidad e incluso a dudar de sus capacidades. Ante esta situación, ¿qué hacer? Controlar un poco nuestras emociones, principalmente aquellas emociones negativas que nos llevan a tener esa intranquilidad y insatisfacción profesional, incluso porque llegamos a pensar que no somos aptos para ese puesto. Por eso debemos controlar un poco nuestras emociones negativas y mantener la calma ante esa situación. Muchas gracias.